Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen mediodía, cuando sea. Este es el podcast número 14 de Auris. Se llama Las Voces del Desierto. Bienvenidos. Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Estamos conectados. Nos vamos primero a Montevideo, un lugar muy peculiar, me resulta muy familiar. Ahí está Gabriel Pastor. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien. Pero bueno, está siempre en Bogotá el hombre pensador, el hombre profesional, el hombre profundo. Nos vamos a Colombia. Felipe Rojas. Hola Juan, Gabriel y a la hermosa Cata, un saludo muy especial desde la capital colombiana. Muy deseoso pues de hablar sobre este capítulo 14 de Auris y nada, pues con un clima maravilloso. Ha dejado un poco de llover aquí en Bogotá, bueno, y con toda la energía pues que trae diciembre y su Navidad. Diciembre, le dedicamos un episodio a este mes, el mes número 12, y estamos en un momento muy particular, por cierto, pronto para arrancar, de alguna manera para poner un punto y seguido, poner una pausa, poner el fin de una temporada, quizá, ojalá sea la temporada 1 de Auris, y luego vendrá el número 2 y el 3 y así el 4. El espacio para hoy está dedicado a Las Voces del Desierto, una, a mí por lo menos me resulta muy recomendable obra de Marlo Morgan sobre hechos reales, inspirado en una experiencia personal, una increíble aventura que nos permite descubrir y vivenciar la experiencia de caminar en el desierto. No sé si le ha pasado a Gabriel, Felipe, han tenido la oportunidad de estar caminando en el desierto en condiciones que nos llevan a valorar las pequeñas cosas que la vida nos da. Pero este viaje, en el caso de Marlo Morgan, esta mujer que viajó lo que se llama en Australia por el Outback, o también llamado Never Never, o Wop Wop, o Back of Beyond, es el interior remoto y semiárido de Australia. Un libro que para mí no tiene desperdicio. Resulta que tuvo que desprenderse de sus antiguos hábitos para poder conectarse mejor con ella misma. Y este libro, que de hecho alcanzó un éxito internacional, sirve de guía a miles de personas. Y me parece particularmente importante en este momento de pandemia, en este momento de COVID, en este momento que por lo menos Uruguay, que creció o creyó tocar el cielo con las manos, tiene un panorama mucho más complicado. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Juan, parece una metáfora bien interesante la que estás planteando, porque evidentemente la pandemia nos hace sentir en una situación, no en el desierto, en el sentido de las temperaturas extremas, pero sí en términos de aislamiento. Uno se siente realmente aislado, viviendo una situación absolutamente excepcional, que yo quisiera poner esto en una perspectiva histórica. La primera es que es una pandemia de un evento excepcional, digamos que no ocurre desde hace 102 años en el mundo. Algunos eventos que a veces nos olvidamos, pero son importantes tenerlos en cuenta en este mundo contemporáneo, como el del SIDA, como el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, el ébola, el Zika, etc. De todos ellos hemos aprendido, pero nada se compara a esta situación como ocurrió hace 102 años con la gripe española. Evidentemente que fue también en otro contexto, y esto nos lleva a otra excepción, a otra situación excepcional que supone este coronavirus pandémico. Y es que hoy el mundo ha cobrado sentido con la movilidad de la gente por todo el globo, donde vivimos en función de las transacciones comerciales y financieras globales. Esto no ocurría hace 102 años y esto lo hace especialmente excepcional. Y lo último que quisiera comentar sobre esto es que todos de algún modo estamos viviendo, estamos sufriendo como individuos esta pandemia, pero es una tristeza, una angustia individual que también se convierte en algo colectivo. De ahí también su excepcionalidad. Es decir,
Esto se vive en América Latina, se vive en Europa, se vive en todos lados del mundo y por lo tanto hay allí en esta angustia también un sentido de identidad. Y en mi caso, si es que vale la pena decirlo, pero creo que vale la pena comentarlo porque hay oyentes que también pueden sentirse identificados, está la angustia de quienes vivimos esto por una partida doble, en el sentido que vivimos la angustia del forastero, es decir, la angustia por la distancia, por estar lejos de los tuyos en un momento tan complejo como este, y que en mi caso además también tengo una partida doble, porque también tengo una parte de mi vida en Bogotá y estoy pensando también en mis afectos en Bogotá, y esto realmente lo hace muy complejo. En un momento que uno necesita abrazar a los amigos, abrazar a sus familiares por la excepcionalidad, uno tiene que tomar distancia si es que no quiere quedar preso de una tragedia de esta envergadura. Tremendo esto. Yo me estaba recordando, ahora le doy la palabra a Felipe, pero me estaba recordando todo lo que fue el proceso explosivo de la globalización de 1999. Tuve oportunidad de vivir aquella manifestación en Seattle, en Estados Unidos, aquella gran movilización antiglobalización. Parece que, de hecho, hoy por el lado del virus, como decía Gabriel, de alguna manera está planteado eso, porque tenemos mucho menos posibilidades de viajar, de interactuar, incluso hasta con el vecino, y eso es un cambio de paradigma que vamos a ver si la vacuna lo va a cambiar. Esa es una pregunta para dejar planteada. Felipe. Sí, Juan, evidentemente hemos estado viviendo una época supremamente compleja donde los dispositivos digitales y la tecnología se han vuelto pues casi necesarios y obligatorios en cualquier casa, como lo decía Gabriel, no solo de América Latina, sino de Europa y de Asia. A mí me llama particularmente la atención y leyendo varios medios de comunicaciones que esto nace en Asia, pero si nos damos cuenta en Asia, el tema de los contagios hoy en día es casi nulo o muy poco escuchamos de noticias de allá, mientras que Europa, particularmente Italia, España, Alemania, con su nuevo confinamiento desde la próxima semana, confinamiento total, nos pone pues a pensar qué es lo que está pasando detrás de este tipo de contagios y de este virus. Bien lo decía Gabriel, lo referenciaba con la gripe española. Nosotros aquí en Colombia logramos, o mejor, tuvimos unos episodios con el chikungunya, con una serie de virus que sí cobraron la vida de varias personas, pero que el personal médico o como lo quieran llamar los oyentes, la divina providencia, logró pues que no se desarrollara y no fuera un virus que le hubiese pegado y le hubiese dado a todos los colombianos. Varios científicos dicen que es precisamente por la geografía tan accidentada, ¿no? Que en algunos casos el virus no logra vivir en ciudades tan altas como Bogotá, que están a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Pero yo, de acuerdo con Gabriel, a mí me pasa, pues no con la misma intensidad que Gabriel, que vive en Washington, que tiene familia en Uruguay, que tiene un hijo en Italia, que tiene grandes amigos aquí en Colombia. A mí me pasa con mi familia, con mis padres y con mi hermano, que viven en una ciudad diferente a la de Bogotá y que yo por lo general viajaba poco, pero mis papás sí por lo general venían muy seguido a Bogotá y en este año, por ejemplo, solo vinieron 2 veces. Eso, por ejemplo, se empieza a reflejar pues en lo que dice Gabriel, que es la tristeza, la nostalgia, pero sobre todo en el querer estar con ellos, en el abrazarlos, en mantener una cuarentena estricta de 14 días para poder otra vez abrazarlos. El tema, por ejemplo, de las pruebas PCR, que se demoran de 3 a 4 días, el tema de la economía, particularmente aquí en Colombia, que está aparentemente pues tomando un realce, pues está otra vez disparada, pero que no le paran bolas pues precisamente a ese tema. En Colombia hay entre 8.000 y 11.000 casos de contagios al día, se mueren entre 180 y 250 personas al día. Es un tema bastante complejo. Miraba las estadísticas, por ejemplo, de Alemania, que es un país de 85 millones de personas, en el cual se han muerto casi 60.000 personas, y Colombia ya superó la barrera de los 35.000 casos de fallecimientos, pues. Y eso, pues, a nosotros nos tiene que preocupar, nos tiene que dar algún tipo de vicio, pues, para mirar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Si abrazarnos, ustedes saben que la cultura latinoamericana e hispanoparlante es del abrazo, más ustedes, por ejemplo, los del sur, los uruguayos y los argentinos, lo digo con todo cariño, que están dándole besos a los hombres y a las mujeres cuando se saludan. En Colombia, por ejemplo, no pasa eso, pero aquí sí somos muy cariñosos, abrazamos. Me acuerdo tanto cuando conocí a Gabriel que él me abrazaba y me decía, toca de frente, porque acá en Colombia abrazamos como de lado cuando es de hombre a hombre. En fin, muchas cosas que tenemos en la cultura latinoamericana que hoy en día se tienen que repensar, se tienen que reevaluar,
se tiene que adoptar de pronto condiciones y actuaciones que son muy propias pues de Asia, de China particularmente, donde la gente no se toca, no se ve a los ojos. Entonces eso para mí es lo más complejo que ha pasado en esta época de pandemia. Estaba recordando, Felipe, algo que en Uruguay se expresa de otra manera, pero en Colombia, en Bogotá particularmente, es muy importante, pensando en rutinas que nos han cambiado profundamente. En Colombia y en Bogotá particularmente es muy importante parar al mediodía para almorzar con los compañeros, irse a un restaurante y comer todos juntos. Es una actividad que lleva 1 hora y que es realmente una rutina sagrada para los bogotanos. Digamos, yo he hablado con muchos bogotanos y les he preguntado si no preferirían tomarse media hora para irse más temprano a casa, y la mayoría me decían que no, porque esa hora es un poco una hora más relajada, una hora en la que pueden conversar, reírse, compartir lo que se está haciendo en el trabajo. Bueno, eso es una rutina que hemos perdido con la pandemia y que creo que aparte va a llevar mucho tiempo, Felipe. Yo creo que eso es algo que, si yo me pongo a pensar en esa perspectiva que pude vivir en Bogotá y que disfruté mucho, es algo muy sentido y que no tiene que ver con la familia, sino que tiene que ver con el trabajo. El tema de salir a mediodía a almorzar con los compañeros, porque es olvidarse de todo lo que tiene que ver con el trabajo y hablar de cosas un poco de pronto más amenas, como el fútbol, o hablar de cosas personales de lo que le pasa. Bogotá es una ciudad de casi 12 millones de personas, en donde de 12 del mediodía a 2 de la tarde no existe prácticamente ninguna oficina abierta, tan solo los restaurantes. Y es eso, Gabriel, es precisamente perder eso que hacíamos o que solíamos hacer, de salir a compartir, a hablar de otras cosas. Hoy Bogotá parece un pueblo fantasma a esas horas, pero es porque los restaurantes están solos. Hoy, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, donde estaban más o menos 30 personas en una misma oficina, hoy solo van 2 personas, o una persona, o muchas veces no van. Y eso pues obviamente a uno lo pone a repensar en para dónde vamos, qué es lo que tenemos que repensar, cuáles son las actuaciones que tenemos que repensar. El tema del saludo, el de la mano, por ejemplo, ahora con la mano cerrada, con el puño, como decimos aquí en Colombia, o con el codo, ya no un abrazo, estar con el tapabocas casi 100% del tiempo que uno está por fuera de la calle, no conocer a las personas que llevan tapabocas. Muchas veces uno se encuentra y uno lo están saludando y uno dice, no, ni idea quién era. En fin, todo eso que Gabriel tuvo la oportunidad de vivir y que Juan Andrés seguramente vivió en algunos días que estuvo en Colombia, es un tema que a muchos nos pone nostálgicos, pero que nos pone a repensar en qué es lo que debemos hacer según las determinaciones y las disposiciones de los organismos de salud. El tapabocas de los dos lados, porque también está la posibilidad de no reconocer y la posibilidad de hacer que uno no reconoce para no saludar a alguien que perfectamente ubica, ¿no? Claro, eso va en doble vía, ¿no? A veces uno se quiere hacer, como decimos acá en Colombia, se quiere hacer el pendejo y lo que uno quiere es no saludar, entonces uno sigue con el tapabocas normal, tranquilo, ¿no? Pero sí, eso es un tema que también se convirtió en otra prenda pues más de vestir. Acá las grandes compañías de trajes y las grandes marcas ya tienen sus tapabocas. Ustedes ven Adidas, Nike. Aquí, por ejemplo, particularmente en Colombia, Arturo Calle, que es una empresa de textiles pues de ropa formal para hombre, ya sacó su línea. También he visto, por ejemplo, líneas más exclusivas como Salvatore Ferragamo o como Ralph Lauren, que han entregado también tapabocas y que se han vuelto también un implemento necesario, útil y obligatorio en Colombia, ¿no? Yo soy de la teoría que uno en eso no debe malgastar tanto dinero como otras personas, ¿no? Que pagan 80.000 o 100.000 pesos, que son más o menos entre 20 a 30 dólares, sino pues acá en Colombia se encuentran tapabocas muy buenos de tela que cumplen con las medidas que dice el Ministerio de Salud. Uno los encuentra a $1 o a $1.50. Una distopía de este mundo que nos ha tocado vivir, se los comento rápidamente, pero ha ocurrido en las últimas semanas en Washington D.C., en el que obviamente hay muchos restaurantes, hay mucho movimiento, porque aparte es una ciudad también turística. Ustedes no se imaginan lo que ha sido la invasión de las ratas con el cierre de los restaurantes. O sea, ahí hay mucho desperdicio de alimento, era un lugar apropiado para que las ratas llegaran, y al no tener alimento, las ratas están saliendo por la ciudad a buscar una manera para alimentarse. Es realmente impresionante cuando uno traslada eso a una imagen. Nos hace pensar a una película apocalíptica futurista y la tenemos ahí al alcance de la mano. Yo en ese sentido, con todo, Gabriel, Felipe, les quiero recomendar un poco a modo de cierre, de agradecimiento. Estamos en diciembre, estamos cerrando un ciclo, una temporada. Este libro realmente que es entretenido, pero que también nos permite descubrir la sabiduría de una antigua cultura, valorar las cosas simples, bien simples que la vida te da, y que de alguna manera yo creo que en este contexto estamos obligados de alguna manera a conectar con eso que la vida nos fue dando. Las voces del desierto no es un libro que esté vendiendo, pero sí es un libro que estoy recomendando.
también lo quiero recomendar a modo de agradecimiento a Gabriel, Felipe, a Cata también, por haber estado en este ciclo, en esta temporada 1 de Auris. Empezó siendo una idea que quién sabe dónde se generó, si en Gaira, en Bogotá, o en otro lado de Bogotá, de Montevideo no, porque hemos coincidido en Bogotá no hace mucho tiempo. Pero bueno, lo cierto es que en este espacio y en esta mecánica, en este mundo, nos hemos encontrado y ha sido para mí un placer tener esta posibilidad de hacer radio en este formato, hacer radio en un proceso de conexión, de experimentación, que quién sabe a dónde nos va a llevar. Además, Juan, Felipe, Cata, hay que recordar que Auris es hija de la pandemia. Nació con el COVID-19. No sabemos todavía si va a morir con la pandemia o no, pero lo cierto es que es hijo de esta pandemia. Y es interesante o una ironía, porque es un podcast de comunicación. Una posibilidad que hemos perdido, que se ha visto muy afectada justamente por la vida que estamos llevando, y particularmente una comunicación que tiene que ver con escuchar al otro. Justamente Auris hace mención al oído como un sentido muy importante, ¿no? O sea que no es solamente una comunicación para expresarme yo, sino para escuchar al otro, algo que me parece que se ha engrandecido con la pandemia. Así es, Gabriel y Juan, y atendiendo a eso que dice el gran Gabo, es eso. Este proyecto no hubiese sido posible si las dinámicas de la pandemia no nos hubiesen llevado allá. Así como hay muchísimas cosas malas, hay cosas buenas que ha traído también esta pandemia. Y ha sido un placer acompañar en este viaje a nuestro director del Ordo de Comunicaciones y de Auris, a Juan Andrés, de ver cada semana a Cata, que antes nos veíamos diariamente aquí en Bogotá, pero verla ahora una vez a la semana también es maravilloso. Ver a Gabriel, que hacía 2 años no tenía la oportunidad de verlo tan seguido. Tener la posibilidad de hacer parte de un proyecto tan maravilloso, tan juicioso y tan riguroso como es el de Auris. Mil gracias. Un proyecto que se va conectando, Felipe, Gabriel, también con otros derroteros, como el caso del podcast de Almacén Rural, Homenaje al Campo, que estamos con Cata en proceso de producción también. Y esto también es hijo de la pandemia, es el lado bueno, el lado positivo. Y también a modo de cierre y como parte del agradecimiento, también quiero introducir lo que es la posibilidad de recorrer, estar al aire libre, de, en el caso de Montevideo, estar en un parque que es recomendable como Villa Vierris. Ahí me encontré con un, no voy a decir viejo amigo porque no lo es un nuevo amigo, Sebastián Sena. Nos encontramos para escuchar música, para conversar. Así que casi al final de este podcast, de este episodio, quiero dejarles esta música como también parte del agradecimiento de esta nueva normalidad. Estamos conectados. Primero, el gran impulso, sueño colectivo y sueño humano, fue ser parte de un grupo de amigos que ya tenían la banda armada, una banda de ska, reggae, fusión, y yo tenía admiración por ellos porque sentía deseo de tocar. Tuve un vínculo muy fuerte y lo sigo teniendo con la parte de los músicos que tocan los vientos. Fabián de los Santos fue mi primer gran profe musical. Todos los mediodías iba a la casa de él y estudiábamos en un pasillo las escalas, la afinación, ejercicios musicales hacíamos de lectura. Y fue en ese comienzo. Ese fue el momento más importante porque de ahí la música no tiene fronteras. Te lleva a lugares que nunca vas a pensar. El tema es respetar lo que estás haciendo, tener una conducta, porque estás incorporando un lenguaje. No es tocar por tocar, sino que hay que tener humildad, sacrificio y sobre todo tiempo. Si no, no puedes entender lo que es el lenguaje y la música. Y más un instrumento como el saxofón requiere mucho. Él te da mucho, pero te pide mucho. Estamos en un parque, estamos en Montevideo, estamos sintiendo eso, pájaros. Hay muchos pájaros acá en la vuelta, estamos en la sombra, en un mes de diciembre, un día que no hace mucho calor. Te has confesado amante de la radio, lo hemos conversado esto también. Contaros un poquito qué es lo que te ha despertado de la radio. No, la radio, Juan, la radio es una forma de vivir, para mí la siento así. No sé, es
es aquel niño que se ponía la espica debajo de la almohada y escuchaba un programa de radio, La venganza será terrible, de Alejandro Dolina, y podía soñar a través de su literatura y lo que compartía en esa almohada, en esas noches. Noches que no fue una infancia fácil y la radio tuvo su nexo para aliviarme en cosas que eran ajenas a mí, porque yo era un niño, pero me hicieron muy bien y la siento parte de mi vida porque está en la sanidad de mi espíritu, por eso amo tanto la radio. Y la única receta que siento y que realmente me lleva a creer en la misma es estar fuerte en lo que tenemos más importante después del corazón, que es la cabeza. Si escuchaste este podcast, si te gustó, te voy a pedir que compartas con alguien que lo pueda necesitar, que le pueda resultar interesante, con quien sea. Aquí tratamos de reflexionar y difundir experiencias de comunicación empresarial. En producción de contenidos, la producción, el montaje de este episodio estuvo a cargo de Catherine Otálora. Formamos equipo Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor, Felipe Rojas Azula. Nos escuchamos en el próximo episodio.